Un muy buen día, que Dios me lo bendiga. Vamos a seguir con la enseñanza que lleva como título la regeneración del hombre. Una regeneración que muchos no la han empezado a entender. Yo me acuerdo que hace como 20 años atrás teníamos un malecón aquí en Guayaquil, un malecón que daba tristeza verlo, hermano, que era completamente, ¿cómo te puedo decir? Inadecuado que para la gente de esta ciudad. Era el malecón, era lo mejor que teníamos, aparte de las muchas avenidas que teníamos, una de las cosas mejores. Pero yo lo veía y decía, esto le llaman bonito. Pero después del tiempo llegó un alcalde a la ciudad, a esta ciudad, y dijo que iba a ser una regeneración, ¿sabe? Y ¿sabes qué? Esa regeneración llegó, y hasta estos tiempos que estamos viendo yo la veo. ¿Qué diferencia, hermano? No se parece en nada, en absolutamente en nada, comparado con el malecón de hace 25 años atrás, de hace 30 años atrás. ¿Qué cambio tan drástico podríamos decir que tuvo ese malecón? Y una cosa quiero que sepa, que fue en el mismo lugar donde estaba. No se movió, pero fue regenerado. Ese es nuestro cuerpo. Este cuerpo Dios lo quiere regenerar. Esta vida que nosotros tenemos, Dios quiere regenerarla. Quiere que haya un cambio en nosotros. Para muchos es imposible cuando no disponemos nuestro corazón. Porque en el sacrificio de no poder, pero lo hacemos, Dios te va a fortalecer. Pero en la vida que nosotros muchas veces llevamos, que decimos, oh, no, es que no se puede, es que es duro. Es que, por ejemplo, le ponen como excusa, es que Jesús era Dios. Es que Jesús era Dios. Tú sabes que Jesús era, sí, Jesús era Dios, pero era un hombre. Era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero como digo en muchas otras predicaciones que he dicho, tienen como pretexto que Jesús era Dios. Pero hay un siervo de Dios. Un siervo de Dios que no caminó entre los 12 apóstoles, hermano. Un siervo de Dios que era perseguidor de la iglesia de Cristo. Un siervo de Dios que pensaba que él estaba bien delante de Dios y consentía incluso la muerte y la persecución del pueblo de Dios. Y él pensaba que estaba bien. ¿Sabe? Este apóstol siempre ha dicho que no es entre los 12. Este apóstol se llama Pablo, que no estaba entre los 12 apóstoles. Este apóstol viene a Cristo, se rinde ante los pies de Cristo. Dios le dice, instrumento escogido, él eres tú. Instrumento escogido me es él, le dice al que le va a quitar, le va a devolver la vista a través de la imposición de manos que él hace. Instrumento. No, pero era perseguidor. Sí, este es instrumento. Es que él me amaba. Oye, hermano, Pablo amaba a Dios en medio de esa persecución. De esa persecución que tenía ante los cristianos, que consentía hasta la muerte. Pablo amaba a Dios. Y muchos miran, pero ¿cómo vas a creer que sí, Pablo amaba a Dios? Porque él estaba bajo la ley mosaica. Él estaba obedeciendo al pie de la letra. Porque dice, yo soy fariseo de fariseos. Lo mismo cuando dice Jesús, yo soy rey de reyes y señor de señores. Es decir, Pablo se sentía superior a los demás. Porque él aplicaba la ley ahí al pie de la letra. Muerte para tú que blasfemas contra Dios. Y Pablo pensaba que estos cristianos de ese tiempo, más que todo Esteban, que consintió la muerte, él pensaba que estaba bien haciendo eso, porque decía, un evangelio extraño, no está conmigo. Pero tuvo que tocarlo Dios y le dice lo siguiente, mi Jesús amado, le dice Pablo, o sea, Saulo, Saulo, le dice, ¿por qué me persigues? Ahora la pregunta es, ¿Pablo perseguía a Jesús o perseguía a los siervos de ese momento? ¿Verdad? Pablo no perseguía a Jesús literalmente, pero perseguía a los siervos de Dios, que cada siervo de Dios tiene que ser un representante de Dios aquí en la tierra.
como lo fue Esteban. Era un representante de Dios aquí en la tierra, un embajador de Dios aquí en la tierra. Pablo lo vio así, amaba a Dios, pero como yo digo muchas veces, como mucha gente aman a Dios y tienen doctrinas diferentes incluso. En este amor que tienen a Dios, tienen una doctrina diferente. Pablo amaba a Dios, pero tenía la dirección equivocada. Cuando Cristo se le aparece a Pablo, le da la dirección exacta. De quién era él, de quién era Jesús, de cómo tenía que moverse. Tal es el caso que Pablo reconoce que en su carnalidad, cuando tú lees Romano, cuando habla del pecado que mora en mí, dice, quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Yo me deleito en la ley de Jehová, pero no, es que este pecado, esto que mora en mí, miserable de mí, llega a decir él. Pero llega un momento en que dice y se pone como ejemplo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, lo que está diciendo ahí Pablo, ya ese Pablo viejo. Ya las cosas viejas que yo aprendí, es más, todos los libros en Filipenses dice, todo lo que yo aprendí lo tuve por basura, comparado con lo que es la gloria de Dios. Lo botó todo. Porque Dios le había enseñado la verdadera dirección de cómo tenía que él guiarse para conocer al Dios verdadero. Tal es el caso que llega a decir, sé imitador de mí. O sea, ya para que muchos ya no tengan excusa, porque muchos ponen excusa de que Jesús era Dios. Sí, imitadores de mí como yo de Cristo. O sea que si tú no lo ves a Cristo, no te parece duro imitar a Cristo, entonces imítame a mí. Imítame a mí que yo estoy caminando como Cristo está caminando. Y después tú sigues leyendo la Biblia y ya no se lo va a decir, sé imitador de mí. Él empieza a decir, sé imitadores de nosotros. Ya había muchos que habían entendido que tenían que tener una regeneración total en su vida. Un cambio total en su vida. Cuando yo voy a ese malecón, ahí veo un reloj antiguo que tiene ahí grande. Ahí, y digo, ahí está parte del viejo malecón. Hay algo del viejo malecón. Está la misma tierra, está el mismo lugar. Pues así somos nosotros. Estamos aquí, hermano. Pero el cambio de nosotros tiene que ser primeramente por el corazón dentro de nosotros y después ante los ojos de los hombres. Es verdad, hermano, que hay muchos hombres que creen imposible que haya un cambio en una persona. Más que todo cuando te llamas cristiano y tú empiezas a dar mal testimonio de la vida que llevas. Entonces todos ponen por lo general es la vista donde más les gusta a ellos. El mundo le pone la vista donde más. ¿En cuál? En la desobediencia, en el mal testimonio que tienen los llamados cristianos, los llamados hijos de Dios. Ellos siempre ponen, por eso a una persona le dije así, es que él, le digo, anda viendo solamente los defectos y solo el pretexto de él para no venir a Cristo, esta persona que no va a venir a Cristo porque le gusta y ama lo que él hace. Lo que él habla, le gusta convivir con el mundo. Entonces, al mismo tiempo hay pretexto de mucha gente del mundo para no venir a Cristo, hermano. Porque nunca quieren mirar lo bueno que tú te portas, lo bien que eres, cómo has cambiado, hermano. Porque verdaderamente dentro del cristianismo se cambia. Y Dios quiere que cambiemos nuestra vida. Dios quiere que cambiemos esta naturaleza que tenemos. Ya le digo que Pablo cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, no está diciendo que todo, porque nosotros tenemos por común escuchar todo, pero no tomamos atención a lo que dice la Escritura. Pablo dice, de modo que si alguno, no dice todos, hermanos. Pablo no generaliza cuando habla, por eso todos hacen lo que le da la gana porque se creen la nueva criatura solo por el hecho de haber aceptado a Cristo. Y siempre tú vas a escuchar esa predicación, hasta ahorita la escucho, hermano, cuando hablo. Es que la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de gloria a Dios, amén, aleluya, y todo el mundo alza la mano. Cuando siguen siendo los mismos carnales de siempre. Pablo no está generalizando, él está diciendo entre tanta gente, tal vez habían 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 o 5,000 personas, ahí estaba diciéndole a todos ellos, de modo que si alguno ahí como buscando entre la aguja en un pajar,
Porque así nos encontramos, Señor. Así se encuentran muchos cristianos entre una aguja perdida en un pajar. Donde tienes que buscar a ese cristiano, el que es la verdadera criatura, el nuevo ser, el que se dejó regenerar, el que está mostrando la naturaleza de Cristo aquí en la vida, en este mundo. Y todo camina porque se cree en la nueva criatura. Por eso tú ves tanto, hermano, somos tan conformistas que nos hemos conformado incluso con las denominaciones que nosotros, hasta ayer escuchaba. No, es que eso no cambia nada, dice. Hay muchas denominaciones, siempre había denominaciones. Tuviera que hubo en Efesios, hubo en Tesalónica, hubo una iglesia. Eran denominaciones, no eran denominaciones. Mira, hermano, yo siempre digo una cosa. Los testigos de Jehová, los mormones, son más inteligentes para llevar la unidad de su fe torcida como sea, pero la llevan unida. Porque cuando ellos llegan a un país, a una ciudad, ellos llegan a un lugar donde se practica la misma doctrina, no hay denominaciones ahí. No lo pueden entender. Y yo digo, Señor, ¿para qué me hablas tú? ¿Por qué no le hablas a alguien que sea más famoso y les haga entender a esta gente? Porque estos videos nadie los escucha. Era la dirección, incluso cuando hablan en el Apocalipsis en las 7 iglesias. Habla de las 7 iglesias que están en una dirección X. Cuando los testigos de Jehová, los mormones llegan, mira, ellos están en Guayaquil, están en Europa, están en Ecuador, están en América, Sudamérica, en África. Ellos están extendidos por todo el mundo, hermano. Y a donde sea que ellos van, le abren puertas. Porque tienen sus mismas doctrinas, aunque torcidas, pero su misma doctrina. La saben llevar. Y nosotros, lamentablemente, tenemos que llamarnos hermanos, pero tenemos diferentes doctrinas, hermano. No podemos ser la oveja negra y la oveja blanca. Aún en Guayaquil, cuando llegan a esta ciudad, tienen diferentes iglesias, diferentes partes de esta ciudad. Y después se van alrededor del Ecuador, de la ciudad que lleguen, esa es Colombia. Y se van alrededor y van y le abren puertas tranquilamente. No están pensando en que le van a llevar una doctrina diferente. Porque en esto son unidos. Y nosotros, hermanos. Y se conforma, dice, no, es que hubieron denominaciones, dice. Allá, acá, más acá. Espérate. Entonces Cristo por gusto le estuvo hablando a las 7 iglesias. Le estuvo hablando de los defectos que tenían en las 7 iglesias. Eran direcciones, hermano. Es como, por ejemplo, yo estoy aquí. Esta iglesia está aquí. Entonces, en Guayaquil, Bastión Popular, bloque 1. 1B. Solar. 512. Perdón, Manzana 512, Solar 4. Entonces, hay una dirección que se está dando. Pero no es porque sea una denominación. Todas las denominaciones tienen distinta doctrina, hermano. Tienen distinta que ellos lo aceptan, aunque son pequeñas. No, esa pequeña puede ser la mancha o la arruga que no te permite un día llegar a la presencia de Dios. Y es que Dios quiere la unidad de la iglesia. Como hubo al principio, porque por eso estaba luchando Pablo, por eso lloraba Pablo, por eso rogaba Pablo rogaba para la unidad, para que nos mantengamos unidos. Y te nombran muchos versículos bíblicos que está bien, que no, le digo, yo no veo eso así. No es posible que estas sectas que hablan de Dios, sean mejor organizados que nosotros, hermano. ¿Y pero qué hace eso? La dureza del corazón, hermano. Y todavía los escucho, y es que ellos piensan todavía, fíjate, están separados y todavía quieren extender su ministerio a como ellos son. Muchos de ellos no están mal, es verdad, hermano, muchos no están mal, pero igual es una doctrina diferente. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos. Salmo 18, el versículo 25 al 27. Dice así: con misericordioso te mostrarás misericordioso,
y el recto para con los hombres íntegros. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Fíjate, cuando tú lees la palabra de Dios, más que todo cuando tú te vas a los salmos, tú te vas a los proverbios, siempre Dios habla de algo positivo y algo negativo. Habla de las luces y tinieblas. Habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces aquí vemos que Dios está refiriéndose a dos tipos de hombres a sí mismos, a dos tipos de seres a sí mismos. Primeramente dice, cuando en el primer versículo hasta el 26, es un hombre prácticamente que está buscando regeneración, que está buscando un cambio de vida. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro. La palabra de Dios dice en Mateo 5, 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Esa misericordia, ese amor de Dios, esa rectitud que tú tienes ante Dios, Dios la va a recompensar, hermano. Es que Dios quiere en nosotros que tengamos un corazón íntegro, limpio, que cualquier dolor, cualquier angustia, cualquier desesperación que nosotros tengamos en la vida no nos cambie, así como Job. Porque Job se mantuvo íntegro ante lo que se refería a Dios. Él nunca renegó de Dios. Nunca hizo caso a la voz de su mujer, que le dice, muérete, renuncia, maldícelo a tu Dios y muérete, le dice. Nunca hizo caso de él. Porque había entendido que desnudo vino y desnudo se tenía que ir, hermano. Dios va a portarse bien con aquellos que se portan bien, con aquellos que han decidido dejar la naturaleza esta que nos hace tanto daño, porque lamentablemente nosotros tenemos que convivir con un enemigo que somos nosotros mismos, hermano. Pero Dios está viendo a esta gente desde arriba de los cielos, poniendo los ojos en ellos, pendiente de ellos. Porque eso es lo que está diciendo. Yo voy a estar pendiente de ustedes. Yo voy a ver que a ustedes nadie me los toque injustamente. Salvará a un pueblo afligido, a un pueblo que lo están maltratando, lo están ultrajando. ¿Sabe que esa aflicción hoy en día sucede en los países como África? Sabemos la situación que está pasando en nuestros hermanos en Nigeria, hermano. Y por eso le digo, nosotros aquí estamos predicando un evangelio light, hermano, donde nadie te toca, donde nadie te dice nada. No importa que tengas enemigos, pero son enemigos que pasan, que son soportables. Pero acá, estos hermanos que están en Nigeria, no solo en Nigeria, sino en China, en el Medio Oriente, en los países árabes, estos hermanos están siendo maltratados, ultrajados, muertos, hermano. Nosotros tenemos un evangelio light, entiéndelo. Hace años a alguien le dije, porque yo desde que entré yo al evangelio, yo me di cuenta que nuestro evangelio es light comparado con lo que está sucediendo en países de África, en Medio Oriente, China, Japón, en Corea, donde están siendo muertos nuestros hermanos. Y nosotros no aprovechamos la oportunidad para predicar la palabra. Pero ¿sabe qué? Dios le va a dar la recompensa a tú y a cada uno de estos hombres que están muriendo, a cada una de estas familias que están dando su vida por el evangelio. Dios va a recompensar a esta gente. Y muchos dirán, pero si está muriendo, sí, pero va a ser recompensado. Porque estos son como los héroes de la fe, hermano, que ellos nunca vieron lo prometido de Dios, nunca vieron la ciudad que le prometió Dios, nunca vieron el reposo que Él le había prometido. Pero el reposo es después de la muerte. Por eso, hermano, después de la muerte no hay muerte al mismo tiempo. En los hombres obedientes, en los que se someten a Dios, después de la muerte no hay muerte. ¿Por qué? Porque Dios dice que ninguno de sus siervos están muertos. Porque para ellos, para el Señor, los siervos de Él están vivos. Porque dice las Escrituras que Él no es Dios de muertos. Porque cuando
Moisés está en la zarza, le dice al Dios, sí, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Le está diciendo que están vivos. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice este siervo llamado Pablo. El morir es ganancia. El morir sin importar muchas veces las circunstancias. Hermano, yo no digo que va a ser fácil. Si algún día nos toca vivir una persecución como la que están viviendo estos siervos de Dios allá. Pero lo único que yo le digo es al Señor, dame la fuerza suficiente. Pero yo digo al mismo tiempo, la única manera de obtener fuerzas es sometiéndote a Dios. Es obedeciéndole a Dios. Es creyéndole a Dios. Porque no es fácil irse a entregar a la muerte, hermano, y no sentir terror si Cristo lo sintió. Cristo le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. Él sabía por lo que iba a pasar. Él sabía el dolor que iba a obtener ahí. Dice, pasa de mí esta copa. Que no se haga mi voluntad. Fíjate, un hombre estaba hablando. Un hombre verdadero, que no se haga mi voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Cristo como hombre? Querer pasar por esa angustia, por esa desesperación, por esa cruz. ¿Verdad que no? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad? Que Él vaya a la cruz. Y tú lo ves a Esteban también. Cómo en medio de esa lluvia de piedra, él alcanza a ver la gloria del Padre. La alcanzó a ver, vio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ahí. Y es que cuando los escogieron a los 7, porque Esteban es de los 7 diáconos que escogieron, a los 7 de ayuda para los apóstoles, dijo y fue claro el apóstol Pedro cuando los escogió, que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio. Y es que es necesario para que tú pases una prueba como la que se pueda avecinar. No estamos tan lejos, hermano, porque ese dolor, esa angustia, tú ves cómo la maldad del hombre está surgiendo. Y si no somos regenerados, no somos esa nueva criatura, vamos a rendirnos como se rindió Pedrito. ¿Sabes? Gracias a Dios no era el tiempo final. Pero, ¿quién? Ni lo conozco. ¿Tú andabas con quién? ¿Será él? No lo conozco. Y fíjate cómo fue Cristo. Cuando Él resucita, por el primero que pregunta, ¿dónde está Pedro? ¿Sabes por qué? Porque Cristo sabía, lo entendió a Pedro. Pero tuvo que pasar muchos años para que Pedro otra vez aparezca. En la cual le habían dicho cómo iba a morir, que ya estaba en sus últimos tiempos. Tal es el caso que también lo crucificaron, pero él pidió que no quería ser muerto como el maestro, sino que lo ponga con la cruz inversa. Murió también. ¿Pero por qué? Porque ya estaba ahí la nueva criatura, el nuevo ser. Estaba él como un hombre ya regenerado. Era la nueva criatura. Se cuenta también que cuando iban a la plaza, cuando estaban los romanos en diversión de ellos, en ver la muerte, de cómo los leones devoraban, toda esa gente iba gozosa. Hay historias que se cuentan que muchos de ellos iban tranquilos a morir. Fíjate, esa es la causa incluso de estos hombres que han sido afligidos. Es la causa que nosotros estemos aquí todavía. Que perseveraron en la doctrina, en la obediencia, en el sometimiento de Dios, para que nosotros estuviéramos aquí. Este es el resultado, hermano, de que todavía tengamos esta Biblia, de que esa gente no se rindió. Pero muchos predican un evangelio light, hermano. Muchos predican un evangelio de prosperidad natural. Como que, ¿tú crees que ese evangelio le va a dar la fuerza suficiente para ir a la cruz? Para ser puesto en una plaza y que los devoren los leones. Para ser lapidado como fue lapidado Esteban. Para ser aserrado como tuvieron aserrados muchos siervos de Dios, maltratados, ultrajados, empalados. Imagínate, muchos de ellos fueron empalados, hermano. ¿Tú crees que ese evangelio de prosperidad que le dan
le dará la fuerza para mantenerse así. Van a rendirse, hermano. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios llama a muchos, hermanos. Tal es el caso que aún a nosotros como escogidos que somos, nos llama a que estemos alerta. Porque dice la Escritura, porque hasta los escogidos van a ser engañados. Tenemos que estar despiertos a las doctrinas que estamos recibiendo, aún siendo escogidos por Dios. Cuidarnos nosotros mismos. Pero ¿cómo te vas a cuidar, hermano? Solamente yendo al escrito está. Y yendo al escrito está, tienes que ir al sometimiento y a la obediencia que Dios te pide. Porque el triunfo de nosotros es obediencia, nada más. Es obedecerle a Dios, es someternos a Dios. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Sometimiento a la ley de Él, de nadie más. Cuando estás ahí va a ser tu escudo, tu fortaleza. Vas a ser las alas donde Él te va a proteger, donde Él te va a cuidar. Bueno, y repito, hermano, yo a veces pienso en esta gente que está siendo maltratada y cómo estarán. Hay muchos que están en las alcantarillas viviendo por allá por Corea, por este dictador que está por allá. Viven en las alcantarillas, escondidos. Porque ellos buscan ser la nueva criatura, hermano. Ellos no buscan ser aficionados del evangelio. Ellos buscan ser un Cristo. Un Cristo aquí en la tierra. Eso es lo que no entienden muchos, hermano. Que Cristo se viene a recoger a sí mismo. Él viene a recogerse a sí mismo. No podemos entender eso. Pues yo sí lo entiendo. Porque es la única manera de entrar. No solamente al cielo, sino a la casa del Padre. Siempre hablo del tabernáculo de Moisés, que estaba compuesto de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pues así mismo está la creación. En la creación tú ves a la tierra como el atrio. Tú ves a los cielos como el lugar santo. Pero la casa del Padre es el lugar increíble. Fíjate que ayer escuchaba a una mujer que hay alguien que vive en la nada. Pero no lo entiende. Hay alguien que está ahí, donde no hay nada, ahí hay existencia. Gente del mundo lo reconoce. Yo digo, wow, le digo, y es verdad, porque venimos de allá. Esa es la casa del Padre, porque los cielos no lo pueden contener a Él. Él tiene que estar fuera de la creación. Entonces, ese es el lugar santísimo donde tenemos que regresar nosotros a la casa del Padre. ¿Todos vamos a ir? No. Todos no. Pero sí vamos a tener vida eterna en el cielo y en la tierra. Vamos a tenerla. Porque por algo lo hizo Él. Por algo. Dice que vamos a ser reyes y sacerdotes. ¿Reyes de dónde? Pues entonces. Porque en la casa del Padre no podemos ser rey. Solamente en el cielo y en la tierra. Es el único lugar donde nosotros podemos reinar. Un cambio total pide Dios. A veces la gente ve esto como extremismo, pero no es extremismo, hermano. Lo ve como muy exagerado, no es exagerado cuando empiezas a entender a Dios. Porque cuando tú empiezas a sacar de tu vida esos pequeños detalles que tienes, que saben que incluso no te hacen daño, pero muchas veces lo apruebas porque a alguien que está a tu alrededor le gusta, le fascina. Es muchas veces como en un compromiso. Muchas parejas quieren complacer a su pareja en cosas que a ellos no les gusta. Pero lo hacen por complacerlo a él. Pero ella sabe que puede vivir sin ello. Muchas veces aplicamos cosas a nuestra vida que no es nuestra debilidad, que no nos mueven, hermano. Esta semana estaba predicando en una iglesia y yo le decía, dejen todas esas cosas que usted sabe que no les afecta, que no les llama la atención. Si a tú no te gusta bailar, no vayas a bailar, mucho mejor, hermano.
pero solo por complacer a la pareja, porque él la ama, él la quiere, su vida y su todo. Tú empiezas a aplicar algo en tu vida que te aleja de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 4, versículos 17 al 18. Dice así: esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y Pablo no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia que la veía en qué condiciones estaba. Le está llamando la atención. Esto digo y requiero. Es como un ruego que le está haciendo. En el Señor, en Cristo Jesús te está hablando. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermano, quiero que sepa que la Biblia dice en Romanos 8, habla que todo lo que tus ojos alcanzan a ver fue hecho en vanidad. Toda la creación fue hecha en vanidad. O sea que todo se va a acabar. Que todo esfuerzo que tú hagas para complacer o vivir en la vanidad de este pueblo, de este mundo, es tu perdición. Requiero. Lo primero dice, tienes el entendimiento entenebrecido. Por más luz que parezcan las cosas que están en el mundo, son cosas que te alejan de Dios. Hermano, la situación en muchos países, como escucho en México y en Colombia, está... todavía no se escucha una ley, pero allá ya están promulgando ley, están asentando ley, donde que si tu hijo de 5 o 6 años tiene el síndrome de que es hombre, pero se cree mujer, ya tú lo puedes llevar a que cambien el sexo a esta criatura. O sea, quitándole la potestad a los padres incluso, en contra de la voluntad de los padres, porque hasta ahí, fíjate, cuando llegue el tiempo, los años, hoy en día nosotros la refutamos. Estamos en contra de ellos como si muchas cosas antes se refutó a través de la iglesia que estaba mal, pero que ahora en los tiempos que vivimos todos los estamos viendo normal. Porque en mi tiempo de mi abuelita o mi tatarabuelita, si llega a venir en estos tiempos que estamos aquí, va a creer que ya estamos en el infierno, hermano. Que ya estamos completamente perdidos. Porque va a ver a las mujeres que andan casi semidesnudas. Porque andan semidesnudas. Ella va a creer que ¿a dónde estoy? Cuando la preocupación de ella era taparse, incluso que no se le vea ni la suela de los zapatos. Apuesto que estás cristiana en esos tiempos, todo eso, cuidado. Pero si vienen estos tiempos, se van a sentir que es que ¿a dónde estamos? Pero como nosotros estamos en el tiempo, como pensamos que los tiempos son mejores porque estamos en el siglo XXI, no puedes vivir con una mente retrógrada. Porque nos enseñan a vivir así, nos hemos acoplado, y como nuestros hijos, nuestros niñitos, vienen desde chiquitos llevando esto, piensa que todo es normal, hermano. Por eso la vida que tú llevas como padre delante de tus hijos, muéstrale la verdad. ¿Y qué decir de las mujeres? De las mujeres, de las feministas. Oye, yo escucho a estas mujeres llegan hasta a odiar al hombre. Que ellas no quieren ser sometidas por nadie. Yo siempre he dicho, no, hay un espíritu, un ente femenino. Tal vez ese ente femenino es el mismo diablo, pero llevado por Jezabel. Hay un ente femenino que está siendo llevado en este mundo, que hay en este mundo, hermano.
Porque el hombre ya su masculinidad ya la ha perdido completamente. Mira, cuando yo veo películas, yo veía a los hombres ya, y pum, y hablaban y gritaban. Y como las mujeres quieren igualdad solamente en lo más fácil, no en lo más difícil. Cuando tú ves las películas, ves a esas mujeres cómo le sacan el aire al hombre peleando. Y cuando los quieren llevar a la vida real, porque se han pegado un bar, hermano. Se han pegado un bar porque estos hombres les han dado duro en todo lo que es deporte, todo lo que es fuerza física, le han sacado el aire. Pero cuando tú ves en las películas, estas mujeres y ves a un hombre así sumiso, ya haciendo como el papel de mujer, hermano. Ay, que tengo miedo. No, tranquilo, dice ella. Tranquilo que nada te va a pasar. Porque mientras esté aquí y viene, ella defiende. Y el hombre ahí sumiso. Ay, llévame. Todo el papel de una mujer, hermano, toda la masculinidad del hombre está perdiéndose. Y no se dan cuenta. Se visten de mujer. Ajá, ¿y sabes cuál es la excusa? No, es que si tú te das cuenta, dice, este artista de cine, míralo como es también como una de nosotros. Este de acá era como uno de nosotros. Este que está acá también. Mira ese presidente también, dice, ese presidente de la Cámara también es uno de nosotros. Es que nosotros también merecemos esto y por aquí que por así también. Pero la Escritura dice que el anticristo no va a gustar de mujeres. De eso no se han dado cuenta. Y si no le gustan mujeres, ¿qué le puede gustar? Pues? ¿Quién es el anticristo? Todo esto se está perdiendo porque hay leyes que quieren aprobar, donde te quieren quitar la patria potestad con tus hijos. Porque tienes que darle libertad a tu hijo de que si él se siente lo que se siente, dale. No importa la edad que tenga. Eso está pasando en México. Ya han aprobado leyes en México. En Colombia quiere pasar lo mismo, pero hay gente que está luchando por eso. Y poco a poco eso se va a ir extendiendo, hermano. Donde todos lo van a ver normal, como estamos viendo normal. Por eso digo, estamos viendo normal toda la vida que nosotros llevamos. Y no hemos tomado en cuenta que dice las Escrituras, dice la palabra de Dios que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Que Él no se anda modernizando, que Él es actual. Y se sigue perdiendo la gente. ¿Y pero qué lleva todo esto a la gente cuando tú le hablas de Dios, le predicas de Dios? Estábamos hablando porque hay iglesias. Sabemos perfectamente que hay iglesias, hermanos, que aceptan el hombre con hombre y mujer con mujer. Hay iglesias que empezaron bien en la actualidad. Y más que todo te voy a nombrar unas bautistas que hay por Estados Unidos. Ahora aceptan hasta los niños, hombres y mujeres. No le importa que le guste a la mujer y el hombre al hombre. Unas iglesias bautistas que también escucho. Que empezaron bien. Pero como no fueron detallistas, la dureza del corazón. A veces cuando nosotros leemos las Escrituras, todas se las queremos tirar al mundo, hermano. Todo es por el mundo. Nada es para nosotros. Cuando tú estás en este libro llamado Biblia, son las instrucciones que te da para la iglesia. No es para el mundo. Te enseña cómo está el mundo. Te enseña y te dice quién es el mundo. Durezas de corazón hay dentro de la iglesia y como digo, ya no son de piedra, son de acero, hermano. Por mucho que, dice el Salmo 51, dice, por muy bueno que sea el encantador, por mucho que tú sepas de Dios, por mucho que tú cuentes la originalidad de Dios y le muestres a esta gente, ese corazón duro jamás se va a cambiar. Ellos siempre se van a mantener ahí. No importa. Y ¿sabes qué? Y lo tenemos como ejemplo a Cristo. Cristo era bueno, un buen encantador. Sabía la palabra de Dios al pie de la letra. Era la misma esencia del evangelio. Pero sin embargo, ahí los tienen los escribas, los fariseos. Hasta ahorita no lo aceptan. Hasta ahorita. Y eso va a pasar. Peor aún, hermano. ¿Qué te van a hacer casi? ¿Quién ¿Qué se cree este? Por eso muchos son más chicos que uno. Lo quieren ver por sobre los hombros, hermano.
Porque piensa que la elocuencia y sus instrucciones seculares como arquitecto, ingeniero, doctor, y su preparación incluso secularmente, porque han estudiado la divinidad, son teólogos de esto y esto, piensa que saben más que uno. Yo te digo una cosa, yo le digo, Señor, pero algún día me toca estos hombres, porque yo reconozco que son estudiados, hermano. Yo reconozco que siguen estudiando, que siguen preparándose. Y yo sigo con una Biblia nomás. Señor, pero algún día tal vez tenga que enfrentar. ¿Cómo hago? Yo sé que hasta ahorita tú no me has hecho quedar en vergüenza. Con nadie. Porque nadie me ha dicho que estoy equivocado. Hasta ahorita. Pero igual le digo, estos son siervos tuyos. Porque yo sí los reconozco como siervos tuyos, hermano. Hermanos en Cristo. Y me vaya a decir, no, tú estás equivocado porque te vamos a mostrar esto. Señor, por lo preparados que están. Todavía no los enfrento, he enfrentado a muchos. Pero a esta gente, más que todo que son famosas, que son conocidos en el ambiente, yo digo, Señor, ayúdame, fortaléceme. Fíjate, vamos a leer otro versículo bíblico, un versículo muy conocido, Romanos 12, del 1 al 2. Este versículo todos lo conocemos, hermano. Otra advertencia que hace el apóstol Pablo para nosotros, hermano. Otra advertencia. Así que, hermano, os ruego, fíjate que no es que te está ya hablando, pidiéndote así nomás, como un líder cualquiera, sino te dice, les ruego. Os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vemos lo primero que dice Pablo, es que les ruego. ¿Y sabe por qué ruega? Porque Pablo sabe cuál va a ser el final si no hay un sometimiento, si no hay un cambio, si no han sido regenerados, hermano. Porque yo, aunque no te conozco, yo sí me preocupo por ti, ya sea que hayas recibido a Cristo o no hayas recibido a Cristo, porque sé cuál va a ser tu final, a dónde vas a ir a dar. Ese es el ruego que hace Pablo. Como él puede hacer el ruego de una madre a su hijo cuando está comportándose mal. Por favor, mi hijo, no hagas eso. No salgas de la casa porque ya te están esperando. Es un ruego constante de Pablo. Dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cuál es el sacrificio? Ya te lo nombré anteriormente. Sacrificio vivo es hacer algo que tú no quieres hacer, pero que te beneficia para el crecimiento, para con Dios. Ahí es donde Dios te fortalece. Ese es tu sacrificio vivo. Donde te tienes que presentar ante Dios como sacrificio, altar y ofrenda. Es decir, tu vida está diciendo que presente tu cuerpo como sacrificio vivo. O sea, tú debes de vivir una vida en un culto. Que tu vida es un culto, que no necesitas ir muchas veces, es que no es para que lo malentiendas, que no es solamente que vayas a la iglesia y te congregues, sino que tu vida sea un culto agradable y perfecto a Dios. Fíjate, hermano, cuando hablamos del tabernáculo de David no le había hecho casa a Dios. Y solamente le hizo el tabernáculo para que el arca del pacto, la vara de Aarón y todo esto esté en un solo sitio. Hizo una tienda. Cuando la Biblia habla del tabernáculo de David, es que nosotros estemos constantemente metidos en el lugar santísimo. Cuando tú estás obedeciendo a Dios,
Cuando tú te sometes a Dios, estás haciéndole un culto a Dios. Sin importar que en ese momento seas un hombre o una mujer. Porque eso es lo que Dios más valora. Donde tiene que haber una administración, un culto, una adoración. Donde tu oficio es precisamente, mira, cuando Abraham salió del lugar, Abraham, donde quiera que llegaba, levantaba altar. O sea, tu culto no está solamente en que vayas a la congregación de los hermanos, sino de tu vida diaria. Y Pablo te lo está rogando, te lo está pidiendo, que no te conformes. Porque eso es lo que pasa hoy en día. A pesar que está la advertencia de Pablo rogándoles que no nos conformemos a este tiempo, a este siglo que estamos viviendo, que no seamos conformistas. Que vea qué es lo que verdaderamente, a medida que va pasando el tiempo, qué es lo que nos está separando de Dios. Pero para eso tenemos que tener una mente renovada, una mente en Cristo. Pablo llega a decir, nosotros tenemos la mente de Cristo. El siervo de Dios tiene que tener la mente de Cristo, que es el corazón de Cristo mismo en tu vida, el Espíritu de Cristo llevándote a la santidad. Hermano, yo sé que es fácil hablar, como dicen muchos, y yo lo reconozco que es fácil hablar, porque a mí también me cuesta, no es que me ha costado, a mí me cuesta, pero en ese sacrificio vivo que Dios pide en nosotros, está el fortalecimiento de Dios a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la gente empiece a ver a un Cristo, que cada vez que camine dé testimonio. Cuando tú haces ese culto que te está pidiendo Pablo, estás viviendo haciendo ese culto racional. Vas a conocer, dice, cuando tú vives haciendo ese culto, vas a conocer, ¿qué dice? Cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tú no puedes estar estacionado o caminar bajo la corriente de este mundo cuando tú no estás agradando a Dios. Te estás separando de Dios. La ciencia, la tecnología, por si no te has dado cuenta, te está separando de Dios si tú no la sabes llevar. Porque hay que saber llevar las cosas que salen, hermano. Porque, por ejemplo, yo veo que tengo un teléfono, tengo para ir a las redes sociales, pero ¿sabes cómo lo utilizo yo? Es para buscar de Dios, para saber de Dios, para escuchar a los hermanos, a los que mejor están centrados. Y es que es bueno también porque ahí te das cuenta de los que no están centrados, de los que se están dejando llevar por la corriente de este mundo, de los que no han renovado su mente. Para los que tienen el entendimiento entenebrecido, te das cuenta de todas estas cosas porque tú dices, mira lo que habla, mira lo que dice, ¿cómo es posible? Y es que cada pensamiento es una cosa que es algo que te aparta de Dios, hermano. Dios quiere que te mantengas firme, que salgas de este mundo, hermano, así, que salgas de este mundo en lo espiritual, donde la gente te piensa, tú estás loco, ¿cómo vas a creer que vas a hablar así? Mira, todo lo que se vive en este mundo es duro, hermano. Yo veo cómo la gente cada día sale del closet, y cuando hablo del closet no hablo literalmente de aquellos hombres que salen del closet y que se... No, salir del closet es hacer lo que tú quieres. ¿Sí? Porque el ladrón salió de su closet. El mentiroso salió de su closet. El hipócrita sale de su closet. El mal genio, lo que nosotros somos, sale del closet. ¿Y qué quiere el Señor? Que lo mantengas encerrado. Que llegue el momento de que te olvide que está ahí.
Porque sabes una cosa, eso es lo que he aprendido del Señor, a mantener todo encerrado que ya hasta me ha olvidado. Y es ahí donde viene la sangre de Cristo y te viene y te limpia de estas informaciones ancestrales, el mal carácter, el yo soy así. Es donde empiezas a entender la verdad de Dios. Dios no quiere un pueblo ignorante. Dios quiere un pueblo que se someta a Él, que entienda qué es la vida eterna, quién es Él verdaderamente, que empecemos a entender que salimos de allá, de donde salió Cristo, nosotros salimos con Él, para volver a entrar otra vez a Él. Fíjate, iba a hablar otra cosa, pero no me va a alcanzar el tiempo, hermano. Por eso te digo, busquemos de Dios, tratemos de obedecer. Mantén a ese yo ahí encerrado. Ese yo que te está apartando no solamente del mundo, sino de tu propia familia. Te está apartando. Sé valiente, porque para eso hay que ser valiente. Dice las Escrituras que los valientes arrebatan el reino de Dios. Y los valientes son aquellos que aceptan a Cristo y están elevándose. Pero no para ir al príncipe del aire, sino para ir a lo altísimo, a donde quiso Él gobernar. Pues Dios nos quiere llevar allá donde quiso llegar el lucero hijo de la mañana. Este lucero fue tan atrevido que no quiso ser como mi Cristo amado. No. Él quiso ser como el Altísimo. Eso dice Isaías 14:12. Fíjate, no se conformó con ser con Cristo. Él quiso ser como el Altísimo, como el increado, como el inalcanzable. Por eso está en lo muy alto. Él está en lo muy alto, hermano. Quiso superar a su Padre de creación, que era Cristo Jesús. Cada nosotros somos dueños de nuestros propios actos, hermano. Dios no te obliga a nada, ni aún cuando vienes a Cristo, porque el libre albedrío los hombres del mundo no lo tienen. El libre albedrío, Dios le está hablando, con ese libre albedrío le está hablando al pueblo de Dios. Eres tú el que tienes que elegir, porque Él no te obliga. Dios no te obliga, eres tú el que tiene. Ahí está el libre albedrío. Muchos dicen, es que nosotros tenemos libre albedrío para... No. Para recibir a Cristo no tienes libre albedrío. Sí, porque te estás condenando, te estás autocondenando. Libre albedrío tienes en obedecer la palabra de Dios, porque Dios no te obliga. Como tú ves, el apóstol Pablo dice, te ruego, porque sabe cuál va a ser tu final. Él ruega. Pero tú decides, después que se te da la palabra, que estamos hablando en el escrito está, te dice, no te dejes llevar por la corriente de este mundo. Cristo te ama, yo también te amo, cuídate mucho, amén.